Muy buenos días para todos ustedes. En esta mañana quiero compartirle un espacio donde comprender un poco pues esa celebración que tenemos el día de hoy en nuestra Santa Madre Iglesia Católica, lo que es 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción. Y es importante comprenderla porque también es importante vivir la fe. No podemos vivir nuestra vida cristiana si no comprendemos los misterios de los cuales nuestra iglesia nos lleva a que nosotros podamos llegar a una claridad de la verdad. Vamos a tener algo muy conciso, muy preciso, muy lacónico para poder ser específico en lo que quiero dar a entender de esta celebración. La Inmaculada Concepción es un dogma que surgió como dogma, surgió en el año 1854 por el Papa Pío IX. Cuando digo surgió como dogma, me estoy refiriendo a que surgió como una verdad doctrinal que no puede ser refutada, que no quiere decir que haya surgido ahí, sino que ahí surgió como dogma, o sea, como verdad, que ya había venido caminando en la historia de la iglesia desde sus principios, pero que no había sido todavía subido a un estatus de verdad que no podía ser contradecida. ¿Y por qué se convierte en un dogma? Entendamos que un dogma es una verdad que no puede ser refutada. Y dentro y fuera de la iglesia, que alguien me diga que los dogmas no son buenos, pues entonces nadie puede decir que la Biblia es palabra de Dios, porque eso también es un dogma. Un dogma es una verdad cristiana que no puede ser refutada. Que me digan que el Nuevo Testamento no es palabra de Dios, pues entonces lo podría decir alguien que no crea que es palabra de Dios. Entonces, un dogma es aquello que nos afirma, por eso la palabra dogma en su raíz etimológica significa doctrina que no puede ser negada. Por eso, de la misma forma como hago la comparación de la Biblia, para todos, cristianos católicos como no católicos, afirman que la Biblia es palabra de Dios. Solo con este hecho es una muestra de lo que es un dogma. Un dogma. Y así, de la misma forma como surgió el dogma de la Escritura en el 380 con el Papa Dámaso I, así de la misma forma no quiere decir que la Biblia no tuviera su validez en el transcurso de la historia desde las primeras comunidades cristianas. Aquí vemos la importancia de tener en cuenta y claridad de lo que es un dogma. Así también, la Inmaculada Concepción como dogma surgió en 1854 con el Papa Pío IX, en quien nos va a expresar una verdad que está en la Escritura y que no puede ser negada, porque la gran importancia de esta verdad la vamos a contemplar en este momento de comprensión. Vemos que inmaculada, vamos a mirar, inmaculada significa, in es un prefijo de negación, sin, y maculada significa mancha, sin mancha, lo que también podemos concebir sin pecado. Por eso cuando hablamos de la Inmaculada Concepción, estamos hablando de que fue concebida sin pecado. Para comenzar a entrar un poco más a la temática, sabemos que cuando la iglesia afirma que María es inmaculada, no lo está afirmando como que María es inmaculada por gracia propia, sino que lo afirma por gracia de Dios. María es inmaculada por los méritos de Dios, por la gracia de Dios, por la acción de Dios, por la ayuda de Dios, por el favor que Dios le concede para poder ser la madre del Hijo de Dios. Por eso es importante, católico, despierta, es un término que yo utilizo mucho. Despertar es quitar, es abrir los ojos para que podamos comprender nuestras verdades y al mismo tiempo podamos darle vida, podamos trascender esa verdad y dar testimonio de esta verdad. ¿Cuál es la verdad principal de este dogma? La verdad principal de este dogma es que necesariamente surgieron algunas corrientes
Por eso digo que no es que se haya surgido por primera vez y se creyera por primera vez en 1854, sino que a través de la historia surgieron muchísimas herejías, y entre esas herejías surgieron la que negaban que Jesús era 100% hombre y otras que era 100% Dios. Entonces aparecieron los que creían que Jesús no era Dios, y entonces aparecieron los que creían que Jesús solo era Dios, pero que ser hombre era solo una apariencia y que el dolor fue solo una apariencia. Toda esta situación creó grandes errores. Por ello era importante comprender que para que el Hijo tuviera una naturaleza, porque tomó la carne, tuviera una naturaleza propiamente de gracia, de santidad, necesitaba surgir de un cuerpo que también poseyera la gracia y la santidad. Jesús es santo y Él es la gracia plena, en plenitud. Él es santo en sí mismo y por sí mismo, mientras que María no es llena de gracia ni santa por sí misma, es llena de gracia y es santa porque Dios la ha favorecido. Aquí vamos a entrar a mirar la importancia entonces de lo que es la escritura. Cuando vamos a mirar el evangelio de San Lucas sabemos que fue un apóstol que no fue directo acompañante de Jesús. Lucas se considera que fue un discípulo de Pablo, y aún sabemos también que Pablo no fue tampoco un apóstol directo de Jesús, como lo fueron Mateo y como lo fueron Juan. Entonces Lucas nos va a redactar, sabemos que los escritos de Lucas son posteriores a la muerte de Jesús, no se escribieron en el instante, sino que fueron posteriores, y esta gran importancia de comprender que Lucas nos quiso dar a conocer un misterio que estaba oculto y que necesitaba ser revelado para que el hombre comprendiera que quien había nacido de una mujer era santo. Ella tenía que tener la dignidad también de santidad, no santidad por sí misma, porque si tiene santidad, si la iglesia afirmara que María es la Inmaculada por sí misma, estaría considerándola un Dios, pero no es así. La iglesia afirma que María es santa porque la gracia de Dios la ha acompañado, la ha llenado, y además porque la sombra del Omnipotente posará sobre ella. Posará sobre ella. Cuando vamos a mirar la gran importancia de Lucas, vamos a ver que Lucas en compañía, porque Lucas escribe mucho en los acontecimientos escuchando a Pablo. Pablo es un conocedor de la escritura, conoce la escritura fielmente y le da su luz, le da su sentido, le da su importancia, porque sabemos que él era un maestro de la escritura impresionante. Pablo siempre va a alardear de eso en sus cartas, de que él era un practicante de la ley, de la escritura, de irse allí a darle su cumplimiento. Por eso cuando vemos en Lucas tiene una parte de ahí, la importancia de una mujer que también hizo parte de la historia, y en esa historia, dentro de la comunidad, de la primera comunidad cristiana, como lo vemos en Hechos de los Apóstoles, cuando dicen que allí estaban reunidas, hace una gran diferencia de todas las mujeres. Dice María, o algunas mujeres, María, la madre de Jesús, y además sus discípulos. O sea, no los discípulos de María, los discípulos del Señor. Los discípulos del Señor. Entonces, hay una gran importancia de exaltación para la Virgen María. Y esa gran importancia vamos a leer entonces Lucas. Lucas nos dice en la Anunciación, cuando vemos en el capítulo 1, versículo 26, dice que un ángel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen. Y hay que entender que la figura de cuando el evangelista nos habla de virgen, cuando un evangelista nos habla, nos está remitiendo no solo a un acontecimiento que está interpretando, sino que también nos quiere dar a conocer la escritura del Antiguo Testamento. Por eso va a utilizar entonces la primera interpretación, recordándonos a Isaías 7,
que hay una señal, una virgen dará a luz a un hijo. Entonces, una virgen estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David. Otra interpretación mesiánica de la escritura en el Antiguo Testamento. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, alégrate. En otras versiones dice salve María. Salve no significa, no es un término en el español que se utilice para hablar de salvación. Claro que no. Es un término que viene como traducción propiamente del latín y salve significa salud. Dios te saluda. Entonces, cuando dice, entró en su casa y la saludó diciendo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Por eso es que más adelante va a decir que María se sorprendió. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar esto. Porque este no era un saludo tradicional. Era el saludo que solo se le brindaba al rey o a la reina en el Antiguo Testamento. Ese gran saludo de llegar a salvar. Dios te saluda. O sea, era un saludo que era específico solo para el rey o para la reina. Por eso María queda desconcertada, no lo entiende y por eso es que más adelante va a hablar de que ella todo lo que no entiende lo guarda y lo medita dentro de su corazón. Pero el ángel le dijo, no temas María, porque Dios te ha favorecido. Dios te ha favorecido. Lo que hablaba ahorita decía que María es, hablamos de ella de santa y de que posee gracia, no porque sea por sí misma. Decir que María es santa y que está llena de gracia o es inmaculada por sí misma sería una gran herejía, porque es que María, ninguna criatura es santa o llena de gracia por sí mismo, sino por Dios. Es Dios el que favorece al hombre, es Dios el que le da sentido al hombre, es Dios el que hace que el hombre cumpla una misión y le da su gracia para que el hombre pueda darle sentido a los designios de Dios. Entonces vamos a ver que prosigue y dice, concebirás y darás a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Otra interpretación mesiánica del Antiguo Testamento. El ángel le respondió, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El poder del Espíritu Santo descenderá sobre ti, el Espíritu Santo. Se puede decir que María fue la primera bautizada, porque sabemos que el bautismo es por el Espíritu. Hay que nacer de nuevo. Ese Espíritu Santo es el que lleva a María de nuevo a retomar esa primera creación y elevarla a esa trascendencia de la misión davínica, de que esa misión que había de dar al hijo de David. Entonces trasciende esa naturaleza. Por eso entonces el Altísimo te cubrirá con su sombra. Esta parte es importante para entender qué es la Inmaculada Concepción. Porque les recuerdo, como vengo diciendo, que cuando estoy hablando de este pasaje estoy diciendo el evangelista Lucas nos está llevando a recordarnos la escritura, lo que está prometido, lo que tiene que cumplirse, lo que tiene que cumplir el designio y la misión de Dios. Entonces, cuando se refiere a la sombra y la gracia son dos conceptos muy importantes dentro de Israel, dentro de toda la tradición semita. La sombra de Dios era poder decir que Dios mismo estaba ahí. Vamos a mirar que cuando en Hechos de los Apóstoles nos hablan que los enfermos se curaban con la sombra de Pedro, y hay una canción muy bonita que dice, no era la sombra ni tampoco Pedro, era porque esa sombra que nosotros poseemos de Dios es Dios mismo, es la imagen visible, como ya lo va a decir Colosenses, del Dios invisible. Y esa gran importancia es que la sombra es la
imagen plena de la presencia de Dios ahí en el corazón del hombre. Y cuando está la imagen plena en el corazón del hombre, la imagen plena de Dios, entonces la sombra puede hacer que el hombre encuentre que el hombre se halle sumergido en la gracia. María fue la única que fue llevada en la gracia. En la gracia era importante, a diferencia de Pedro, que era la sombra de Pedro. No era Pedro tampoco. Y Pedro no fue preservado de la misma forma porque vemos que Pedro pecó, sino que aquí la sombra también manifiesta una gracia de compañía de Dios, pero no es una gracia en plenitud, como lo fue en María. Cuando se dice llena de gracia, estamos utilizando el concepto lleno, y lleno significa también como sinónimo, se puede decir plenitud. Lleno, plenitud. Está pleno este lugar, está lleno este lugar, plenitud. Está llena esta persona, está plena esta persona. Llena de gracia, plena, plenitud. María estaba plena de gracia, estaba llena de gracia. No por sí misma, sino por la gracia de Dios. Dios fue el que le dio la gracia y por esa gracia estaba llena. Y estaba llena desde mucho antes, no fue en el momento, porque entonces bien dice, el Señor ha hallado gracia en ti, gracia en ti, la gracia, porque hace parte que la gracia hace parte, Dios es la que nos transforma, la que nos renueva, pero hace parte también de una elección. Yo soy el que escojo tomar esa gracia por vida y dar testimonio de ella. Y María fue el primer ejemplo cuando es todo lo que escuchó lo creyó y todo lo que creyó lo puso por práctica. Por eso entonces vamos a ver el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. La gran importancia para lo que sigue. ¿Por qué el Altísimo la debe cubrir con la sombra? Porque va a continuar diciendo, por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. Para entender qué es la sombra tendríamos que mirar la gran importancia del Salmo 91. El Salmo 91 nos va a hablar de la gran importancia de la sombra de Dios. El que mora, el que habita al amparo del Altísimo y reside a la sombra del Omnipotente, dile, el que no, permítanme un momento, tú que habitas al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Omnipotente, dile al Señor, mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza, el que vive, el que mora bajo la sombra del Omnipotente. Pero hay unas promesas para quien vive bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo 91 es un salmo de promesa que debe tener su cumplimiento. Y este gran cumplimiento es el cumplimiento de saber que María, que María se está cumpliendo la sombra del Omnipotente, porque lo que van a hacer de ella no es un hombre cualquiera sumergido en el pecado, en la mancha, sino es un hombre que tiene que ser santo. Entonces, María, por la gracia de recibir al Hijo Santo, también es por los mismos méritos de esa santidad de su Hijo, es preservada, preparada y mantenida, conservada también en la misma santidad. Entonces, dile al Señor mi amparo, que eso es lo que María hace cuando cree, cuando confía, cuando hace de Dios su refugio. ¿Sí? Hágase en mí lo que tú quieras. Y Él te librará del lazo del cazador. O sea, ¿el cazador quién es? Es el enemigo. Y hallarás bajo sus alas un refugio. Las alas son importantes porque las alas le permiten al hombre trascender, poder llegar también a recibir, nos dice Apocalipsis 12, que a una mujer se le dieron alas. Y es la gran importancia de comprender que a la mujer que fue escogida, que fue preservada para ser la madre del niño, tiene una gracia significante, diferente a todos los demás seres humanos, porque es la madre del Hijo Santo, porque es la madre de Jesús, que es Dios, es la madre. Por eso otro tema que se puede ver más adelante es que es
Madre de Dios. Madre de Dios. Entonces también nos viene a recalcar: te cubrirá con sus plumas y hallarás bajo sus alas un refugio. No temerás a los miedos de la noche ni a la flecha disparada de día. O sea, el mal, cuando se refiere a la noche, no se está refiriendo a la oscuridad que nosotros conocemos desde la parte de la naturaleza, sino se está refiriendo al mal que viene escondido, ni siquiera al mal que se puede ver, porque el hombre sí tiende a caer en ello, en ese mal, por el pecado. Entonces, en ese mal, María no puede caer, porque está bajo la sombra del Omnipotente. Es un favor de Dios. No es que María sea una diosa ni nada de ello, sino que es el favor de Dios que la acompaña, y por ello solo no llegará hasta ella. Ya venimos la siguiente parte que me gusta, entonces, que es importante. Ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota en pleno sol. Nada, ninguna, ni que a lo que se ve a pleno día con claridad, ni lo que esté en la oscuridad, en las tinieblas, en lo que no se puede ver, puede atentar o quitar la dignidad del que mora bajo la sombra del Omnipotente. Nadie. Basta que mire con tus ojos y verá cómo se la paga al impío. Entonces ella ve. María tiene la gracia de poder ver ese misterio de salvación. Y el primer ver es el anuncio del ángel. Y después ver todo lo que aconteció con su hijo. Ella va a entender muy claramente, y por eso siempre va a guardar silencio en su corazón, para no contraponerse a lo que es la voluntad de Dios. Y entonces ahí seguimos. Pero tú dices: mi amparo es el Señor. Tú has hecho del Altísimo tu asilo, te has refugiado en Él, te has refugiado en el Espíritu Santo. María se refugia en el Espíritu que recibe, pero al mismo tiempo el Espíritu refugia al Hijo. Por eso es que tenemos que mirar que es recíproco ahí, es un compartir mutuo. Ella busca su asilo en Dios, le cree a Dios, confía en Dios y no teme a lo que Dios le manda decir por el ángel. Está desconcertada, no lo entiende, pero aún no teme, porque el temor implica tomar una decisión negativa. Ella no, ella dice sí. Andarás sobre víboras y leones. Esta es una gran importancia para saber que la única mujer que andó sobre la sombra del Omnipotente, y que también hay una prefiguración del Génesis cuando nos dice: una mujer pisoteará tu cabeza, le está hablando al dragón, a la serpiente. María pisotea, para nuestra fe dentro de la Iglesia Católica, María pisotea la cabeza de la serpiente, no porque ella sea Dios. O sea, eso tenemos que tenerlo muy claro. No porque María sea Dios. María pisotea la cabeza de la serpiente porque está amparada bajo la gracia y bajo la sombra del Omnipotente. Fuera de el hombre no puede acabar, no puede pisotear al mal si no tiene la gracia ni no posee la sombra del Omnipotente. No puede luchar contra este mal. Tiene que luchar contra ese mal solo obteniendo la gracia. Bien lo va a decir Pablo: ya no soy yo quien vivo, sino ahora es Cristo quien vive en mí. Y María lo tuvo en plenitud. Tuvo al Cristo en el cuerpo como nosotros lo tenemos, ¿sí? Lo tuvo en la plenitud, y no era ella quien vivía, pues la santidad que ella reflejaba era reflejada por el Cristo. Por eso los méritos de la gracia y todo eso que nosotros atribuimos a María es por la gracia del Hijo, del Jesús que está ahí dentro de ella. Entonces, andarás sobre víboras y leones y pisarás cachorros y dragones. Una prefiguración mesiánica, sino una prefiguración de la mujer del Génesis que va a pisotear la cabeza de la serpiente. No porque ella tenga autoridad por sí misma, sino porque ella ha tenido la sombra del Omnipotente, y además porque está llena de gracia, y además de eso, la gracia plena de concebir al Hijo de Dios
es lo que la hace entonces a ella poder pisotear la cabeza. Así como se dice que por una mujer entró el pecado, por Eva fuimos concebidos en el pecado, por María somos concebidos en la gracia, no por mérito de ella. Discúlpenme en recalcarlo constantemente, porque habrán muchos que verán este video y entonces pues recalco específicamente, no por mérito de ella, no, porque ese mérito es un favor de Dios, y es un favor que hemos visto que Dios favorece en la historia de la salvación a los profetas, a los reyes, pero en María fue significativo. A ningún profeta se le dijo lleno de gracia, a ningún profeta se le dijo, o a ninguno en la historia de la salvación fuera de María se le dijo que la sombra del omnipotente la cubriría, porque es significante para María, porque ella era la madre del Hijo de Dios. Por eso, que ese Hijo es Dios. Otro tema, como lo recalqué hace rato, es hablar María, madre de Dios, porque el Hijo que está naciendo en ella es Dios, es 100% Dios, 100% hombre, y la naturaleza está totalmente unificada ahí, 100% Dios, no hay una dualidad, una división, está unificada. Bueno, pues a mí se acogió, lo libraré, lo protegeré, pues mi nombre conoció, y saber que el nombre de Yahvé era algo que era muy conocido en el Antiguo Testamento, pero que también el nombre de Yahvé se va a hacer más específico en un nombre que vamos a utilizar como un nombre propio, y ese nombre propio es Jesús. Por eso es la primera que conoció el nombre de Yahvé, porque por eso es que es el Emanuel, otra figura mesiánica del antiguo, el Emanuel, el Dios con nosotros. Lo mismo va a ser Jesús. Jesús nos va a mostrar también esa misma naturaleza de ese nombre de un Dios con nosotros. Y sabemos que cuando se dice al Dios con nosotros, se está refiriendo a la Trinidad. Es el nombre sobre todo nombre. No nos podemos quedar solo con el nombre el nombre propio de Jesús, así como, oiga Jesús, sino con el nombre significativo de una revelación mesiánica de la Escritura. Por eso es que el nombre se le dio a conocer. El nombre de Jesús es el ungido, el enviado, el que ha sido el mensajero. Hay otro pasaje de Isaías que dice, ¿a quién enviaré? Y dice, yo iré de parte nuestra. Hay un diálogo allí trinitario donde se está hablando, donde Isaías nos muestra una revelación, y en esa revelación se dice, hay un diálogo en el que dice, envíame, yo iré de parte nuestra. Entonces María conoció el nombre, y además lo conoció como primera causa, porque fue la primera mujer, fue la primera y única mujer que tuvo la gracia de poder traer al mundo, a la existencia humana de cuerpo, al Hijo de Dios. María no ha creado a Dios para nada, ni ha creado al Hijo. El Hijo es fecundado por gracia del Espíritu y no por María. Entonces todo eso quiero que vaya quedando claro. Alargaré sus días como lo desea y haré que pueda ver mi salvación. Fue la primera que vio la salvación. Fue la primera que vio la salvación. Hay otra parte que dice, no permitiré que tu pie tropiece con piedra alguna. Salmo 91. La gran importancia de comprender qué significa tropezar. La palabra tropezar, cuando miramos qué significa, nosotros en el español utilizamos mucho un concepto que se llama pecado. Decimos el pecado y siempre utilizamos este concepto, el pecado. La palabra pecado tiene una interpretación significativa en el latín. Acuérdense, el latín no es una doctrina de la iglesia, es un idioma que para poder entender el español necesitamos comprender el latín, porque muchas partes del español, muchísimo se puede decir, surge del latín. Entonces la palabra pecado proviene del latín.
y significa tropezar, caer. Por eso es que cuando dice acá el Salmo, no permitirá que tu pie tropiece con piedra alguna, significa que el que está bajo la sombra y la gracia del Omnipotente no puede tropezar, no puede pecar. Con eso diciendo, no puede pecar, porque es la gracia y la sombra del Omnipotente quien le preserva, quien le acompaña, quien le favorece. Por eso María es inmaculada, por eso es que el Señor ha hallado gracia en ti. La saluda, llena de gracia, pero más adelante el Señor ha hallado gracia en ti. Ese hallado no es un verbo que nos está hablando del pasado, siempre el pasado. Hallado, ha visto algo en la historia de María, que ha visto que posee la gracia, y posee la gracia porque María ha sido obediente. Bueno, ya para ir resumiendo, porque eso es un tema muy larguísimo, pero entonces ya para ir resumiendo y cerrando, vamos a mirar la gran importancia de poder comprender que María tuvo un papel muy fundamental dentro de nuestras celebraciones litúrgicas en la iglesia. Como miramos en Hechos de los Apóstoles, el escritor, como lo es Lucas, ya comienza a recalcar una exaltación. ¿Exaltación qué es? Poner en primer lugar siempre a María. Y lo vemos en Hechos de los Apóstoles cuando dice estaba María. Algunas mujeres, María, la madre de Jesús, hace una gran diferencia de ponerla en un primer plano, en un primer lugar. Y esto tiene su cumplimiento también en la Escritura, en el Antiguo Testamento. Cuando miramos los pasajes donde Jesús le dicen, hey, ¿quiénes son? Allá afuera están tu madre y tus hermanos. Muchos dicen, es que la rechazó. Si lo miramos así literalmente, pues decimos, uy, sí, la rechazó. Pero no. Para poderlo entender hay que hacer una interpretación, una exégesis bíblica en el que va a llevar a comprender cuando Jesús dijo, no, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Jesús no suprimió el término madre, lo trascendió. Y lo trascendió al estado de gracia de decir, mi madre y mis hermanos son los que hacen a un estado espiritual, la voluntad del Padre. Por eso es que cuando está en la cruz dice, hijo, he ahí a tu madre, pero ya no es una madre carnal, es una madre espiritual. Este es otro tema que podemos ver más adelante. Pero bueno, ahí cuando Jesús le está diciendo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre, tenemos que comprenderlo desde Deuteronomio, capítulo 28. Capítulo 28, eso, el que nos habla de el que hace la voluntad, el que hace la voluntad de Dios. Y por eso es que Deuteronomio 28 nos va a mostrar y nos va a recalcar lo que Isabel por allá le va a confirmar a María cuando le dice, bendito es el fruto de tu vientre, porque bendito es el fruto del vientre que hace la voluntad del Padre. Bendito es el vientre que hace la voluntad. Ahora bien, Deuteronomio 28. Si tú obedeces de verdad la voz de Yahvé tu Dios, practicando y guardando todos los mandamientos que te prescribo, hoy Yahvé tu Dios te levantará por encima de todas las naciones de la tierra. En la Biblia Reina Valera me gusta porque en la Biblia Reina Valera dice, te exaltará. Mientras que aquí dice, te levantará por encima. Aquí en exaltará, te exaltará, está haciendo más corto el mensaje, pero está diciendo lo mismo. Exaltar es poner en alto. Cuando alguien exalta a otra persona y dice, oye, le está poniendo en un lugar. Por eso quien cumple la voluntad del Padre tiene que recibir, hay una promesa en el Antiguo Testamento y es la del Deuteronomio, la de las bendiciones. Todo aquel que verdaderamente cumpla la voluntad del Padre será exaltado. Por eso es que María va a terminar diciendo por allá en el Magnífica, dichosa me llamarán todas las generaciones. Ahí es donde vemos que esta celebración que nosotros celebramos, disculpen la redundancia, esta celebración que nosotros realizamos, la realizamos por exaltación, por promesa de Dios,
porque bienaventurados los hombres que hacen la voluntad del Padre y merecen ser reconocidos en su dignidad, para que nosotros sepamos que la imagen de Cristo sigue visible en esta humanidad, sigue visible. Por eso la imagen de Cristo es la imagen visible del Dios invisible, y ahora nosotros debemos ser la imagen visible del Cristo invisible, del Cristo invisible. María fue la imagen visible, porque fue la que recibió al Hijo primeramente, y por eso es llena de gracia, porque Él es la gracia plena, Él es la gracia en plenitud, en abundancia, en santidad, y ahí es donde nosotros tenemos que comprender que todo aquel que es llenado por esa gracia y que more bajo la sombra del Omnipotente, que María fue la primera y única mujer favorecida por Dios en ello, todos los hombres llegamos por la misma gracia. Dios nos concede el favor, pero nosotros debemos seguir perseverante y todo ello. Entonces María fue perseverando también en su decisión, en su libertad de decirle sí a Dios, pero aún así Dios la preservó, la conservó hasta el último día, porque nada de donde surgió el Cordero, del arca de la alianza de la cual surgió el Cordero, no puede ser corrupta, no puede ser corrupta, tiene que ser inmaculada. Y entonces, ahora bien, comprendemos que si tú obedeces, Deuteronomio 28, si tú obedeces de verdad la voz de Yahvé, ¿Yahvé a quién le habló? A María. ¿Por la voz de quién? Del ángel. Pero sabemos que la voz del ángel es la voz de Dios, de un mensaje que viene directo de Dios. Entonces, practicando y guardando todos los mandamientos que te prescribo, María era una mujer que guardaba, todo lo guardaba en su corazón, lo dice muy explícitamente la Escritura, y lo meditaba, y por eso al guardarlo y meditarlo podía practicarlo. No es solo guardar información, es guardarlo, todo lo guardaba y lo meditaba. La meditación nos lleva a encontrar una respuesta, y María encontró la respuesta para poder decir sí a Dios. Entonces, todos los mandamientos que te prescribo hoy, Yahvé tu Dios te levantará por encima. Por eso es que es una promesa. La Iglesia, cuando exalta a María, en Reina Valera habla propiamente de exaltar. Entonces, en Reina Valera dice exaltará. Por eso es que cuando la Iglesia exalta a María, no le está poniendo a un nivel de Dios, sino que está diciendo que la exalta porque la asombra, porque Dios la ha exaltado, porque la ha escogido, porque la ha apartado, porque la ha conservado. Y con esto, para finalizar, mis hermanos católicos, yo quiero decirles: despierten, vivan hoy con alegría este momento de vivir lo que nosotros llamamos la celebración de la Inmaculada Concepción, que María fue inmaculada porque también Dios se valió en su sabiduría de ello, para que su Hijo, que sí es inmaculado por sí mismo, porque es Dios, pudiera tener dignidad al nacer. Dignidad de nacer de una mujer que no estuviera marcada por la caída, por la debilidad, por el tropezar humano, sino que estuviera marcada, por eso la marca del Antiguo Testamento que nos habla como prefiguración, por la gracia.